El lobo herido gemía silenciosamente en la trampa, y el joven, al verlo, no podía creer lo que veían sus ojos. Antes de comenzar, escriban de qué ciudad son. Nos da curiosidad saber desde dónde nos escuchan. Suscríbanse, den like y vean hasta el final. Empezamos. La noche sorprendió a Santiago al pie de la montaña, en un sendero estrecho que serpenteaba hacia el interior del bosque. El viento mecía las hierbas secas a sus pies, y a lo lejos parpadeaban las escasas luces del pueblo de los Cerros, donde había vivido toda su infancia. En su cinturón colgaba una mochila simple de excursión. Dentro tenía una cantimplora con agua y un cuchillo pequeño. Pero su principal protección eran el hábito a la oscuridad y la memoria de las historias de su abuelo. Una vez le había parecido que por la noche el bosque se quedaba inmóvil y solo el viento susurraba su canción invisible. Ahora sentía como cada rama, cada árbol parecía cobrar vida bajo la luz lunar y extendía hacia él sus manos invisibles. Y en esta paz misteriosa, resonaba a lo lejos un aullido de lobo. Santiago se detuvo, cerrando los ojos. El sonido lo atravesó como el eco de un trueno lejano. Algo se estremeció en su alma. No era miedo, no, más bien una mezcla inesperada de inquietud y admiración. Los lobos siempre le habían provocado una mezcla de veneración y extraño parentesco. Recordó las palabras del abuelo Carmelo, repetidas hace muchos años. El lobo conoce el bosque mejor que nosotros, y el bosque guarda sus secretos. Tal vez en ese momento habría desechado el mal presentimiento y simplemente habría regresado, si no hubiera notado la tenue luz de una fogata a lo lejos. No sabía quién podía estar a esas horas tan tardías en lo alto de las montañas. El corazón se le encogió cuando imaginó que podrían ser cazadores furtivos. Últimamente estas bestias aparecían cada vez más cerca de la reserva natural. Bueno, murmuró para sí mismo, mejor ir a verificar. Se ajustó la mochila al hombro y se dirigió cuidadosamente hacia la luz que apenas parpadeaba, tratando de caminar sin hacer crujir las ramas bajo sus pies. La luna lo miraba desde arriba, como testigo eterno de todos los secretos de este bosque. Santiago no podía evitar recordar cómo hace muchos años, siendo aún niño, vagaba por estas mismas laderas montañosas de la mano del abuelo Carmelo. El abuelo era un hombre bajo pero fibroso, con una sonrisa astuta y ojos que veían todo, desde el más pequeño rasguño en un árbol hasta las siluetas lejanas de animales en el horizonte. Santiago, le decía, llevando al niño por el sendero envuelto en densa niebla. Cuando quieres entender el bosque, necesitas saber escuchar su silencio. En los árboles hay un susurro que solo escuchará quien no teme al silencio. El niño miraba extasiado al anciano, tratando de caminar tan silenciosamente como él. A veces los acompañaba el padre de Santiago, Ramiro, pero la mayoría de las veces se iba por sus propios asuntos. Papá sabe tantas cosas, pensaba entonces el joven Santiago. Le parecía que papá y el abuelo eran pilares de piedra, protectores eternos del bosque. Pero un día el padre desapareció. Simplemente se fue a las montañas y no regresó. Lo buscaron varios días seguidos, pero solo encontraron tela desgarrada de su chaqueta y algunas manchas oscuras en hojas secas. Algunos decían que lo atacaron animales salvajes, otros que se congeló, y algunos insinuaban que fueron cazadores furtivos. La causa exacta quedó oculta tras un velo de niebla. El abuelo Carmelo trató de contener la amargura de la pérdida. Pero Santiago veía como por las noches se quedaba en la ventana con el rifle en las manos y miraba hacia el paso de montaña, como si Ramiro fuera a aparecer en cualquier momento. Con los años el dolor se calmó, pero dejó en el muchacho un vacío y al mismo tiempo una determinación de averiguar qué había pasado realmente entonces. Con ese mismo sentimiento ahora caminaba por el bosque nocturno, sintiendo dentro miedo y deseo de aclarar todo. Tal vez esa determinación lo empujaba hacia adelante cuando notó que la luz de la fogata,
había desaparecido repentinamente. En lugar de la fogata esperada, junto a un pequeño claro solo había cenizas que apenas humeaban. O se habían ido muy recientemente, o se habían ocultado apresuradamente. Alrededor, la humedad nocturna había logrado apagar un poco el calor. Sin embargo, aquí y allá brillaban brasas rojas. Santiago se puso en cuclillas, pasó la palma sobre el calor. Aún estaba tibio. Cerca había una lata vacía de conservas y un paquete arrugado. Entrecerró los ojos. Podría haber sido un grupo de turistas, aunque en lugares así casi no van turistas. Tal vez cazadores furtivos o contrabandistas. Nadie habría dejado basura si hubiera pensado en pasar desapercibido. Mirando un poco más lejos, Santiago vio huellas extrañas que se extendían hacia el bosque. Como si algo pesado hubiera sido arrastrado por el suelo. Y además, huellas de zapatos. Una huella era más clara y profunda, indicando un hombre corpulento, la segunda más pequeña. Eran dos, concluyó mentalmente Santiago. En el borde del claro notó un charco de sangre seca. Muy pequeño, pero eso hacía la vista aún más siniestra. Parecía que aquí había pasado algo malo, y hasta los árboles alrededor estaban como encogidos por la crueldad ajena. El corazón comenzó a latir aceleradamente. Santiago miró alrededor, tratando de entender si había alguien cerca en emboscada. El bosque guardaba silencio. Pero en este silencio se filtraba una llamada ahogada. No se sabía a quién pertenecía, si al viento o a algo más, completamente vivo y cercano. Y entonces se escuchó un gemido sordo. Silencioso, casi inaudible, pero definitivamente un gemido que no pertenecía a un humano. Un animal, pasó por su mente. Moviéndose lentamente hacia el sonido, Santiago rodeó una roca y se quedó petrificado. En el suelo, entre ramas enredadas, yacía un lobo. Pequeño, a juzgar por su tamaño, pero adulto. Su pata delantera estaba atrapada por una trampa de acero terrible, y alrededor se oscurecían manchas de sangre. El animal gemía silenciosamente y se estremecía con todo el cuerpo. Un escalofrío recorrió la espalda de Santiago. Recordaba las historias del abuelo, que aunque los lobos evitan al hombre, heridos y acorralados pueden ser extremadamente peligrosos. Sin embargo, en los ojos de este lobo se leían claramente dolor y cansancio mortal. Tranquilo, susurró Santiago, aunque entendía que el animal no distinguiría las palabras, pero tal vez captaría la entonación. El lobo mostró los colmillos, gruñó débilmente, pero ya no le quedaban fuerzas para defenderse. Al mismo tiempo, en su mirada se traslucía algo más que simple miedo. Como si implorara ayuda. Esta trampa definitivamente no es la del abuelo, pasó por la cabeza de Santiago. Alguien las pone sin discriminación. Mirando alrededor, notó los mecanismos de la trampa. Construcción tosca, evidentemente artesanal. De ella se extendía una cadena metálica clavada en la tierra. Acercarse más daba miedo. El corazón latía en el pecho como un tambor. Pero los pensamientos de que no podía simplemente irse y dejar al lobo morir pesaron más. Se quitó la mochila del hombro, sacó un cuchillo corto y un trozo grueso de lona. Lentamente se acercó al lobo, murmurando en un susurro apenas audible, tratando de que el animal sintiera la suavidad de su voz. El corazón latía tan fuerte que parecía que todo el bosque lo escucharía. El lobo levantó la cabeza, gruñó sordamente cuando Santiago dio el último paso. Pero inesperadamente se cayó, como si las fuerzas lo hubieran abandonado. Tranquilo, amigo, repitió Santiago, respirando hondo. Te sacaré de aquí. Agarrando las palancas de la trampa con el cuchillo, presionó para abrir los dientes de hierro. Las hojas cedieron con dificultad. El corazón en los talones. Si no tenía suficiente fuerza,
todo volvería a su lugar anterior y sería aún peor. El lobo sollozó, se sacudió, y la trampa crujió. Pero un poco más y la pata se liberó. Santiago inmediatamente saltó hacia atrás, preparándose para un posible ataque. El lobo solo respiró convulsivamente, como si no creyera que estaba libre de la cadena. Con el rabillo del ojo Santiago notó sangre. La herida era fea, pero no mortal, si no se infectaba. El lobo intentó levantarse. Apoyó la pata lastimada, se tambaleó. E inmediatamente se desplomó de lado, aullando lastimosamente. Santiago no esperaba que el corazón se le encogiera tanto de compasión. Inmediatamente se inclinó para al menos vendar la pata con la lona. En su cabeza giraban pensamientos. El animal puede morderme. Puede. Pero no puedo abandonarlo a su suerte. Armándose de valor, vendó cuidadosamente la herida. El lobo se estremeció, respirando pesadamente, pero no atacó. Un minuto después el animal dirigió la mirada hacia Santiago. Breve, casi humana. Una mezcla de dolor y gratitud. Después de esto se sacudió bruscamente con todo el cuerpo y desapareció en la espesura, cojeando y dejando tras de sí un rastro sangriento. Santiago se quedó de pie con la trampa en las manos, que aún temblaba por la tensión reciente. La adrenalina se había disparado, las rodillas temblaban. Pero en el pecho se extendía un sentimiento extraño y nuevo, como si hubiera hecho algo realmente correcto. Justo en ese momento Santiago escuchó pasos. Silenciosos, cautelosos, pero él, acostumbrado a los sonidos del bosque nocturno, lo sintió claramente. Agarrando la trampa, se dio vuelta. Entre los árboles apareció una figura rechoncha con chaqueta oscura y sombrero de ala ancha. ¿Quién está ahí? Resonó una voz ronca. Santiago tragó saliva. No tenía sentido guardar silencio. Soy yo, Santiago. De los cerros, respondió. El hombre se acercó. En su mano brillaba una escopeta de caza de 2 cañones. La luz de la luna cayó sobre su cara. Rasgos duros, una cicatriz a través de la mejilla, ojos entrecerrados. Miró a Santiago, notó la trampa rota. Parece que rompiste mi dispositivo, dijo lentamente el desconocido, y en su voz sonó una amenaza. Santiago entendió. Este era precisamente el cazador furtivo. No pocas veces había oído hablar de él en el pueblo. Dicen que se llama Marco Ángel. Corren rumores de que una vez fue cazador mercenario en el mercado negro, y ahora se dedica a estas montañas. Y aunque nadie tenía pruebas directas, todos temían mezclarse con él. Había un lobo aquí. Comenzó a justificarse Santiago. Él. ¿Se escapó, entonces? Interrumpió Ángel, frunciendo el ceño. Gracias, buen joven, por arruinar mi modesto sustento. Dio un paso adelante, apuntando el rifle ligeramente hacia un lado, pero lo suficiente para que Santiago sintiera un escalofrío por la columna vertebral. Escuche, las trampas están prohibidas en la reserva, y además tal barbarie. Se encendió Santiago, sin poder contenerse. ¿A ti qué te importa, muchacho? Ángel no apartaba los ojos de Santiago. Este es el bosque. Pertenece a cualquiera que tenga la fuerza suficiente para tomar lo suyo. Ahí está, pensó Santiago, sintiendo como dentro se levantaba una ola de ira. ¿Cómo se puede justificar tan descarada y cínicamente las propias acciones? Cerró los puños, pero entendía. Justo ahora cualquier impulso podría costarle la vida. Marco Ángel cambió el rifle de posición, levantando el cañón a la altura del pecho de Santiago. Vamos a fingir que no nos vimos. Y si alguien quiere saber quién ponía trampas aquí, no viste nada. ¿Entendido? Santiago apretó los dientes. Guardó silencio. Su mirada se deslizó casualmente hacia el lugar donde hacía poco yacía el lobo. Ese,
Aparentemente, ya se había ocultado lejos. Ángel sonrió con malicia. Correcto. Mejor cállate, o el bosque tiene una boca grande. Se traga a todos los que son charlatanes. Echó un vistazo a la trampa rota. Bueno, tendré que compensar las pérdidas en otro lugar. Con estas palabras se marchó. Santiago lo miró hasta que la oscuridad nocturna no engulló la figura de este hombre terrible. Solo cuando todo se calmó, el joven exhaló. Dentro todo le ardía de ira y miedo. Pero sabía que no habría discusión. Todo era demasiado peligroso. Al regresar a casa al amanecer, Santiago no podía dormir. Su casa estaba en las afueras del pueblo, donde menos gente pasaba, pero más a menudo se adentraban ciervos y corzos. Una vieja vivienda con gruesas paredes de piedra, que se transmitía por herencia del abuelo Carmelo. Solo quedaba mantenerla en orden. Por la mañana vino a verlo Lucía, una amiga de la infancia que lo ayudaba con los quehaceres cuando él estaba de viaje. Encontró a Santiago lavándose las manos. Trataba de quitar la sangre coagulada del lobo que había quedado bajo las uñas. «Santiago, ¿dónde desapareciste por la noche?», preguntó ella, viendo lo pálido y alterado que estaba. «¿Estás bien?». Él le contó a regañadientes sobre el hallazgo nocturno. El lobo, la trampa, la aparición del cazador desconocido. No mencionó el nombre de Marco Ángel, pero así era claro que ese hombre era una personalidad criminal. «Dios mío». Lucía se llevó la mano a los labios. «Pero eso es tan peligroso». «Lo sé», respondió él silenciosamente. Pero no podía abandonar al animal a su perdición. Lucía sonrió tristemente. Hacía tiempo que veía en él este rasgo. Santiago valoraba cada ser vivo en estos lugares. Lo conmovía sorprendentemente el dolor que veía en el bosque. «Escucha», dijo silenciosamente, «¿tal vez sería mejor informar a las autoridades? Ese cazador furtivo puede hacer daño no solo a los animales, sino también a ti. Tú misma entiendes». Santiago se encogió de hombros. «Aquí, en la profundidad montañosa, no es tan fácil luchar contra gente así. ¿Y nuestras autoridades? A ellos también los sobornan. O tienen miedo de meterse. Pero él puede vengarse de ti si se entera de que te quejaste a algún lado». En la voz de Lucía sonó inquietud. «Encontrará motivo para vengarse incluso sin quejas». Santiago agitó la mano. «Pero no me voy a quedar de brazos cruzados. El abuelo siempre decía, la injusticia no se puede dejar pasar. Yo, por supuesto, no soy el abuelo, pero», sonrió amargamente, «trataré de hacer al menos algo». Lucía negó con la cabeza, luego le puso la mano en el hombro. «¿Tienes miedo?». Santiago se encontró con su mirada. El silencio era la mejor respuesta. Sí, tenía miedo. Pero más miedo tenía de perder ese bosque que tanto amaba y que tanto había valorado su abuelo. Pasaron varias semanas. Santiago trataba de no buscar conflictos, pero tampoco pensaba quedarse en casa. De vez en cuando salía a patrullar el territorio, ayudando a los guardias de la reserva. En uno de esos días el tiempo estaba frío, pero sin nieve. Decidió llegar hasta el río Cerro Plateado, que serpenteaba entre los acantilados. El río estaba rodeado de orillas congeladas, pero el cauce seguía siendo sorprendentemente caudaloso. Santiago caminaba por el sendero ribereño. En su cabeza giraban pensamientos pesados. Recordaba cómo recientemente había liberado al lobo, y se preguntaba si el animal habría sobrevivido. La sangre goteaba mucho, pero la naturaleza salvaje a veces hace milagros de supervivencia. Al acercarse a la curva del río, escuchó el característico crujido del hielo. Parecía que en algún lugar del medio del cauce la capa de hielo se volvía frágil. Pero todo el borde ya estaba cubierto de corteza de nieve, y se veía que algunos animales, y tal vez personas,
Habían cruzado el río por este frágil paso. Curiosidad o sentido del deber. Santiago decidió verificar qué tan firme estaba el hielo un poco más lejos de la orilla. Pisando lentamente, notó a varios metros de sí una marca en la nieve que recordaba una huella humana. ¿Será que alguien pasó por aquí recientemente? Pasó por su cabeza. ¿De repente serían cazadores furtivos otra vez? En ese momento el hielo bajo sus pies se agrietó. Como un disparo, el sonido rodó en eco por las paredes rocosas del desfiladero. Santiago se quedó inmóvil, pero era tarde. La corteza helada se rompió, y él, como una piedra, se hundió en el agua helada. El shock fue instantáneo. El agua quemó con frío tanto que le cortó la respiración. Manos y piernas se sacudieron en pánico. Santiago se movió hacia la orilla, pero el témpano se rompió, y se hundió aún más profundo, ahogándose. Los pies en botas pesadas tiraban hacia abajo, la ropa absorbía agua. Ya está, pasó por su cerebro. ¿Acaso voy a morir así, como papá? Brillaron imágenes. El abuelo, Lucía, el bosque nocturno. Se aferró convulsivamente al borde del hielo, pero éste se rompía. Las fuerzas se iban rápidamente, y la conciencia ya se nublaba. De repente sintió unos dientes que se aferraban a su chaqueta cerca del cuello. Desde arriba, sobre el borde del hielo, aparecieron unas orejas oscuras. El animal tiraba con fuerza increíble. Santiago, ya medio asfixiado, instintivamente se agarró del témpano, ayudándose. El aire helado golpeó sus pulmones cuando sacó la cabeza. Vio un par de ojos ámbar ardientes. Era un lobo. Parecía el mismo que había salvado de la trampa. En su pata aún quedaban rastros de la herida cicatrizada, y el pelo en el cuello estaba un poco pegajoso por el agua. El lobo tiraba, tensando las patas delanteras, gruñía por el esfuerzo. Santiago de repente sintió una extraña oleada de fuerzas. «Ayúdalo», se dijo a sí mismo, «no puede sacarte solo». Se apoyó con las rodillas en el hielo que se rompía, con los codos en la parte sólida. El hielo crujía, pero el lobo no se rendía. Paso a paso, centímetro a centímetro, salieron a la orilla. La ropa de Santiago sonó al congelarse. Cayó de rodillas, pronunciando con dificultad: «Diablos. Estoy vivo». El lobo se apartó un par de pasos, respirando pesadamente. Parecía que él también estaba cansado. Entre ellos se produjo una pausa. Hombre y animal, dos seres que acababan de unirse en la lucha contra la muerte. Santiago levantó la cabeza, encontrándose con la mirada del lobo. Los ojos del animal eran los mismos que aquella noche. Inteligentes, ajenos, pero ahora no había miedo en ellos. Más bien respeto o incluso un extraño parentesco. «Gracias», susurró Santiago, sin saber si el lobo lo escuchaba. La garganta temblaba ya sea por el frío o por la gratitud. El lobo inclinó la cabeza, como reconociendo por un momento que había escuchado. Luego rugió silenciosamente y desapareció en los matorrales. Santiago se quedó sentado mucho tiempo, tratando de recuperarse. Su camisa se había convertido en una coraza de hielo, los labios se habían puesto azules. Pero estaba vivo, y eso lo asombraba. Al regresar a casa, Santiago pasó todo el día recuperándose, calentándose junto a la chimenea. Lucía, al escuchar lo sucedido, casi se echó a llorar al ver en qué estado estaba. Pero Santiago apenas podía hablar, lo estremecía el frío, y en sus pensamientos todo giraba sobre cómo el lobo lo había sacado al hielo. ¿Por qué hizo eso?, se preguntaba Santiago. La razón se negaba a creer que fuera simple casualidad. Tal vez el animal de alguna manera recordaba el rescate, reconoció su olor o cara. Tarde en la noche, cuando Lucía se fue, Santiago yacía en el sofá duro, tratando de dormir, pero el sueño no llegaba.
De repente escuchó un golpe en la puerta. Sobresaltándose, entendió. Demasiado tarde para visitantes, y Lucía no golpearía así. Se acercó a la puerta, silenciosamente. Detrás de ella sonó una voz familiar y ronca. «Oye, muchacho, abre. Necesito hablar». Marco Ángel. El corazón de Santiago se hundió. Pero no podía no abrir, de lo contrario rompería la puerta. Al entreabrir, vio al cazador furtivo, que aparentemente ya había bebido alcohol. Olía a licor, y la sonrisa era inquietante. «¿Qué?», comenzó Santiago, tratando de mantener la voz firme. «Así no más», sonrió Ángel. «Me enteré de que aquí andas con valentía corriendo por los bosques, salvando lobos, estropeando trampas. Y también dicen que ayer casi te ahogas. ¡Ja! No tuviste suerte. Y yo pensaba que las montañas me quitarían el trabajo, librándose de ti». Abrió los faldones de la chaqueta, donde se veía la empuñadura de una pistola. Santiago entendió que la conversación tenía un carácter muy serio. «Escucha bien», se inclinó Marco, respirando tufo a alcohol. «Estos bosques no son tuyos, ni de tu abuelo. Yo soy el jefe aquí. ¿Entendido? Si te metes demasiado, terminarás mal». «¿En serio?», se le escapó a Santiago. «El bosque no pertenece a nadie, es común. Tú solo lo ensucias poniendo trampas». En ese mismo momento Ángel agarró a Santiago por el cuello de la camisa, tirándolo hacia sí. «Mira, tienes la lengua larga», siseó. «¿No tienes miedo? Tal vez te recuerde lo que les pasa a los valientes». En su mirada había algo maníaco. «Ya he eliminado a los que interferían con mis planes. Y no me van a atrapar tan fácilmente». En la memoria de Santiago brilló la imagen del padre, Ramiro, que había desaparecido hace muchos años. ¿Acaso entonces también estaba detrás alguien como Ángel? ¿Qué significado tomaría todo si el padre hubiera caído en el camino de tales cazadores furtivos? «Lárgate», exprimió Santiago, tratando de no ceder al pánico. Ángel lo empujó con tal fuerza que Santiago se estrelló contra la pared. Aquel sonrió. «Recuerda, tu vida está en mis manos. Si quiero, pum, y no existes. Y a los lobos los exterminaré si quiero. Quéjate a quien quieras, no servirá de nada. Todos aquí son venales. Y tú no eres un héroe, sino un muchacho estúpido». Con estas palabras salió, cerrando la puerta de un golpe. En el alma de Santiago quedó un sedimento pesado. ¿Acaso contra tal crueldad no hay remedio? La noche pasó en sueños confusos. Ante la vista interior de Santiago se alzaban cuadros de la infancia. Aquí está el padre Ramiro regresando del bosque con la chaqueta desgarrada. Esconde algo en el bolsillo y le dice al abuelo: «Carmelo, me topé con esos miserables». El abuelo responde: «Silencio. Es temprano para anunciarlo. Son peligrosos». El sueño se interrumpía con un fragmento trágico. El padre sale al amanecer, dirigiendo a su hijo una mirada de despedida, y desaparece en el velo de niebla. Luego gritos, disparos, manchas rojas en las hojas. Santiago despertó en sudor frío. ¿Acaso papá fue asesinado por tipos como Ángel? ¿Por qué entonces el abuelo no hizo nada? ¿O no pudo probar? Todas estas son preguntas sin respuesta. Sin embargo, entendía una cosa. No podía repetir esta historia. No podía desaparecer, dejando a Lucía y a todos los que contaban con él. Significa que debía encontrar una manera de resistir. Al día siguiente Santiago decidió hablar con uno de los guardabosques locales, don Javier, que desde los tiempos de Carmelo trabajaba en la reserva. Pero al llegar a la caseta, vio que todo estaba revuelto, las puertas forzadas, y Javier había desaparecido sin dejar rastro. La inquietud envolvió el cerebro de Santiago.
Entendió que todo había llegado demasiado lejos. Estos bandidos, aparentemente, habían decidido actuar por adelantado, eliminando testigos. Pero necesitaba asegurarse de dónde estaba Javier. De repente desde detrás de la esquina de la caseta se oyeron pasos. Santiago sacó el cuchillo plegable, pero resultó ser Lucía, pálida, con ojos dilatados. No, no puedo encontrar a don Javier, exhaló ella. Y además, parece que alguien me siguió por el camino hasta aquí. Inmediatamente se oyeron voces de hombres. 3 tipos fuertes con ropa oscura salieron de los arbustos, rodeándolos. Su comportamiento inmediatamente delataba que eran subordinados de Ángel. Hola, sonrió uno de ellos, apretando una porra. Se acabó su paseo. Santiago apretó el cuchillo, entendiendo que las fuerzas eran desiguales. Miró silenciosamente a Lucía. Ella lo miraba asustada, mostrando que estaba lista para lo que fuera. El jefe quiere hablar con ustedes, dijo el segundo, brillando un diente de oro. Así que vengan. Resistirse era inútil. Un par de minutos después los arrastraban a algún lugar en la profundidad del bosque. Lucía temblaba, ya sea por el frío o por el miedo. Santiago trataba de mirar alrededor. ¿Había posibilidad de escapar? Sin embargo, los tipos vigilaban claramente. Un movimiento en falso bastaría para que aplicaran fuerza. Finalmente los llevaron a un lugar donde había una vieja cabaña del bosque, cubierta de musgo. En la entrada, en un tronco, estaba sentado Marco Ángel, esperando con una expresión claramente satisfecha. Aquí están los pajaritos, mostró los dientes. ¿Pensaron que escaparían? No, no. Ahora tenemos cuentas pendientes. ¿Qué quieren de nosotros? Gritó Lucía. Oh, querida, quiero que tu amigo entienda una cosa simple. No metas la nariz donde no te piden. Tomó una pistola de la mesa y la hizo girar perezosamente. De lo contrario será como con Javier. El corazón de Santiago se sobresaltó. ¿Qué le hiciste? Hablaba demasiado sobre asuntos ilegales. Se encogió de hombros Ángel. Tuve que calmarlo. Santiago sintió como la ira retorcía todo por dentro. Pero entendía que aquí la injusticia reinaba. No se podía vencer con fuerza. Ahora vendrán conmigo, agregó Ángel, levantándose. Tenemos un lugarcito apartado en las montañas. Allí resolveremos qué hacer con ustedes. Tal vez los mantenga como rehenes hasta que todo se calme, o tal vez. Miró a Lucía con una sonrisa diabólica, y ella tembló aún más. En ese momento se oyó un rugido ahogado. Desde algún lugar de la profundidad del bosque, como una sombra, salió disparado un lobo. Los tipos de Ángel se quedaron inmóviles, sin saber cómo reaccionar. El lobo se paró frente a ellos, mostrando los colmillos. Los ojos brillaban tanto que hasta Santiago, que tenía buena relación con el animal, se estremeció. Esto no era miedo, sino furia. ¿Pero qué diablos? Uno de los bandidos levantó el rifle. Hay que eliminar al animal. Esperen, siseó Ángel, tensándose de repente. ¿Es ese el mismo lobo que se escapó de mi trampa? El lobo pegó las orejas a la cabeza, preparándose para saltar. Ángel entendió que el animal era peligroso, pero decidió, aparentemente, que sus hombres lo manejarían fácilmente. A su señal, 2 bandidos levantaron las armas. Santiago sentía que si disparaban ahora, el lobo moriría. Pero no podía hacer nada, los tenían bajo la mira. ¡Fuera, bestia! Gritó uno, disparó al aire. El lobo se estremeció, pero no retrocedió. En lugar de eso hizo un salto brusco hacia el segundo, derribándolo. Se oyó un rugido fuerte. Se entabló una pelea. El lobo comenzó a morder el antebrazo, el bandido aulló de dolor.
Dispara, rugió Ángel. Pero el torbellino de cuerpos no permitía apuntar. Las balas silbaron al lado, rebotaron en los árboles. Por un momento todos se distrajeron. Eso bastó para que Santiago se abalanzara hacia Lucía, la agarrara de la mano y saliera corriendo, mientras el lobo distraía a los bandidos. Tras ellos. La voz de Ángel explotó de ira. Ahogándose de miedo, Santiago y Lucía se lanzaron hacia la pendiente rocosa. En los oídos resonaban disparos y gritos, pero la adrenalina ayudaba a correr más rápido que el viento. Solo quedaba esperar que el lobo se salvara, y que Ángel no los persiguiera demasiado rápido. Corriendo a través de matorrales de espinos, arañándose las palmas y la cara, finalmente se detuvieron en un sendero montañoso estrecho que llevaba al viejo paso. Santiago recordó que en algún lugar allí, tras el paso, había una cueva abandonada donde una vez se refugiaba su abuelo. Posiblemente fuera el único lugar donde podrían esconderse por ahora, hasta que idearan un plan. Lucía respiraba pesadamente, mirando horrorizada hacia atrás. Dios mío, Santiago, ¿qué hacemos ahora? Recordé la cueva, exprimió él, jadeando. El abuelo decía que allí hay un rincón donde se puede calentar, hacer fuego si es necesario. Pero tendremos que subir al paso, es peligroso. ¿Más peligroso que quedarse? Rió amargamente ella. Probablemente no. Vamos. Comenzaron a subir por los derrumbes de piedras. Cada paso resonaba con dolor en las rodillas, la cabeza daba vueltas por falta de fuerzas. Santiago se volteaba constantemente, entendiendo que los bandidos podían estar pisándoles los talones. En cierto momento saltó de detrás de las piedras. El mismo lobo. Su aspecto era maltratado, en la cruz se había pegado sangre ajena. Pero nuevamente miraba a Santiago y Lucía sin hostilidad. Al contrario, como entendiendo que estaban en problemas, se paró un poco adelante, como indicándoles el camino. «¿Él quiere que lo sigamos?», susurró Lucía. Santiago asintió, sin dejar de asombrarse. El corazón le decía, el lobo ya lo había salvado 2 veces, así que valía la pena confiar. Siguieron al animal, que con seguridad los llevó por un sendero más parejo. Después de una hora de subida difícil llegaron a la cueva escondida en la grieta. Adentro era bastante espacioso, olía a humedad, pero había rastros de fogatas anteriores. Aparentemente, el abuelo Carmelo sí había estado aquí. Lucía se sentó en una piedra, recuperando el aliento. El lobo, después de olfatear los rincones, se acomodó cerca de la entrada, como haciendo guardia. Santiago encendió una pequeña fogata con ramas secas. En ese momento Lucía lo miró a los ojos. «Dime, ¿no te parece esto un milagro? El lobo te salva, luego, nos guía, nos muestra el camino». «Me parece», reconoció Santiago. «Y aún así no entiendo por qué. Tal vez porque tú lo salvaste primero». Lucía sonrió, una sonrisa silenciosa y triste. Como si ahora hubiera un vínculo entre ustedes. Afuera aulló el viento, pero el eco subterráneo trajo un sonido extraño ahogado, como si lejos abajo hubiera resonado un disparo o un trueno. Santiago se levantó, prestó atención. El corazón se inquietó. ¿Acaso Ángel había seguido el rastro? Al amanecer Santiago y Lucía decidieron que era hora de regresar al pueblo y tratar de reunir gente contra Ángel. Costara lo que costara. Ya no se podía seguir corriendo. Pero cuando salieron de la cueva, ya los esperaba una cálida recepción. Cerca del sendero estaba Marco Ángel con 2 subordinados restantes, evidentemente golpeados después del enfrentamiento con el lobo, pero aún armados. El camino de regreso estaba cortado. ¿Pensaron que era fácil escapar?, gruñó Ángel. Tenía el labio partido, manchas de sangre en la chaqueta. Su maldito lobo destrozó a mis hombres.
Pero ahora lo arreglaré todo. Apuntó la pistola directamente a Lucía. Santiago se quedó inmóvil, instintivamente cubriendo a la muchacha. «¡Qué tierno!», resopló Ángel. «¿Piensas salvarla? Déjala». La voz de Santiago se quebró en un susurro. «Yo soy quien te estorba. ¿Para qué tocarla?». Ángel entrecerró los ojos. «Porque es conveniente. Quería que entendieras lo que se siente perder a los que son queridos. Tal vez entonces tu lengua deje de balbucear sobre la justicia. Ya te dije, aquí es mi territorio». «No», resonó detrás de ellos una voz. Era un bajo dolorosamente familiar. «¿Don Javier?». Resultó que estaba vivo y ahora apuntaba con un rifle directamente a uno de los subordinados de Ángel. «Marco, baja el arma, estás rodeado». De detrás de los árboles salieron varios hombres con armas. Guardabosques conocidos y habitantes del pueblo. Aparentemente Javier había logrado advertirles. Ángel rechinó los dientes, dándose cuenta de que la situación había cambiado. Nuevamente una ola de ira desfiguró su cara. Hizo como que se rendía, arrojando la pistola al suelo. Pero de repente agarró a Lucía del brazo y le puso un cuchillo en la garganta. «Todos atrás», rugió. «O le corto el cuello». Parecía que el tiempo se había detenido. La gente no sabía qué hacer. Dispararía si Lucía sufriría. Santiago levantó las manos, mostrando que no amenazaba. Pero en ese momento saltó de detrás de la roca el lobo, él mismo. Se abalanzó sobre Ángel por la espalda, obligándolo a voltearse. La hoja del cuchillo tembló, por un momento se alejó de Lucía. Eso bastó para que Santiago jalara a la muchacha hacia sí. Un disparo. El cuerpo de Marco Ángel se estremeció. Don Javier le había dado justo en el hombro. Los subordinados salieron corriendo, entendiendo que el asunto estaba mal, y que al jefe ya no lo salvarían. Ángel, perdiendo sangre, cayó de rodillas. El lobo rugió y por una fracción de segundo pareció que ahora despedazaría al miserable. Pero Santiago de repente dijo, «No hace falta», como si el animal pudiera entender estas palabras. El lobo se detuvo, mostrando los dientes, luego lentamente se alejó. Y precisamente en ese momento Santiago vio en los ojos de Ángel algo extraño. No miedo a la muerte, sino algún odio mezclado con triunfo. Como si hubiera recordado algo muy lejano. «Ramiro», ronco de repente Ángel. Santiago se heló. «¿Conocías a mi padre?». «Ja», sonrió el cazador furtivo, ahogándose en sangre. «Lo eliminé cuando se metía donde no debía. Él pensaba que salvaría el bosque de tipos como yo. Pero el bosque es solo un recurso. Tú, sigue sus pasos y desaparecerás igual». Santiago se oscureció ante los ojos. El padre, el que había desaparecido. Así que si fue asesinado, y por este. Los puños se cerraron, en el pecho hirvió el dolor, pero ya nada se podía cambiar. Ángel se desplomó, perdiendo el conocimiento. Don Javier se acercó para quitarle el cuchillo, luego le ató las manos. Atrás se oían pasos de los habitantes que habían llegado a ayudar. Todo se mezcló en un torbellino. Durante el día en el pueblo se levantó ruido. La gente se aglomeró para ver el arresto de Ángel. Enviaron refuerzos de la ciudad más cercana para detener a los bandidos. A Santiago le dieron la oportunidad de hablar con un abogado y la policía. Finalmente tenía pruebas. Tanto las palabras de Javier como la confesión. El caso del padre Ramiro obtuvo claridad. Aunque amarga. Lucía a su lado le tomaba la mano cuando todo terminó. Don Javier dijo tristemente, «Perdón, muchacho. Sospechaba que tu padre se había topado con semejantes desgraciados. Pero entonces no pudimos». Santiago guardó silencio. Se le acercaban las lágrimas. Pero sabía que había hecho lo que debía.
El cielo sobre las montañas comenzaba a aclararse, en el aire olía a vida nueva. Por la noche salió al claro donde había visto por primera vez al lobo. Se quedó parado junto al viejo tocón. Recordó cómo el abuelo Carmelo le enseñaba a amar cada brizna de hierba, cada huella, cada vida en el bosque. Y exactamente por un llamado del corazón salió de la espesura el mismo animal. Se detuvo a unos pasos, inclinó la cabeza, mirando atentamente a Santiago. «Eres mi amigo», pensó el joven. Su novia Lucía había dicho que le pusiera un nombre. Él dijo, «Alto», que significaba elevado o superior. El lobo olfateó, dio un paso adelante. Santiago lentamente extendió la mano con la palma hacia arriba. El lobo la olfateó, y luego lentamente se dio vuelta y desapareció detrás de los árboles. Con esto no terminó todo, pero algo había que empezar para una nueva vida. El bosque seguía siendo el mismo, pero ahora Santiago se sentía parte de él más fuerte que nunca. Como el padre, como el abuelo, había encontrado un propósito: proteger este lugar de la crueldad de los hombres. Y ya no estaba solo. Tenía a Lucía, tenía el apoyo de los guardabosques. Tenía a Alto, el lobo que 2 veces lo había salvado de la muerte. Los últimos rayos del sol pintaron las cimas de las montañas con luz dorada, y abajo, al pie, se extendía como suave humo el crepúsculo vespertino. Santiago pisó el sendero familiar, sonriendo por algo suyo. Tal vez era una sonrisa de amargura mezclada con esperanza. En algún lugar lejos resonó un aullido de lobo. Ahora ya no parecía aterrador. Más bien un saludo majestuoso del bosque antiguo, que guarda sus secretos, pero a veces regala verdadera amistad al hombre. Santiago caminaba hacia adelante, sabiendo que por delante había muchas pruebas más. Pero estaba listo para aceptarlas, pues el legado del abuelo vivía en su corazón, y la memoria del padre había encontrado paz. Así nacía su propia leyenda, la historia de un joven que escuchó el llamado del bosque, extendió una mano de ayuda a un lobo herido y encontró en él no solo un salvador, sino a sí mismo. Y mientras en las laderas montañosas sonaba el aullido prolongado del lobo, Santiago sabía: su camino apenas comenzaba. Gracias por ver. Miren más historias con lobos en nuestro canal. También, den like, suscríbanse al canal y escriban sus impresiones en los comentarios. Esto nos ayuda a crear aún más tramas emocionantes.